herramientas de concordancia, de búsqueda morfológica. Ahí nosotros estamos en el punto 4. Ya, pues Ujú. yo ya he hecho eso. ¿Cuál sería el paso? Digamos, el punto 4 que es el análisis El de análisis las de palabras. palabras. eh, lo de el análisis consta de tres, que es aísle las palabras importantes del pasaje. Tan, Ujú, eh, hecho eso, establezcan el campo de los significados de una palabra importante en su contexto presente, contexto, ujú. y analice el contexto con cuidado para determinar cuál significado es más probable en el pasaje de la exégesis, ¿no? Que estaba mirando que, pues lo que ya uno confirma acerca del contexto, ¿no? Que una palabra puede tener varios significados, pero es el contexto del pasaje el que determina cómo se va a utilizar ahí. Correcto. Sí, hay que seguir ahí los pasos que nos sugiere Gordon Fee. Y por eso lo que estamos viendo es cómo utilizar herramientas en software que nos permiten hacer eso, cómo ver una palabra en otros lugares, partiendo de mi texto, cómo puedo hacer una búsqueda de lema, la misma palabra, sin importar cómo esté conjugado el verbo o cómo esté declinado el sustantivo. Aprendimos a hacer eso. Y si quiero buscarla solo en un autor, aprendimos a hacer eso. Si queremos buscar una forma particular morfológica, aprendimos a hacer búsqueda morfológica, ¿cierto? Ujú. Eh, y otro punto importante para establecer el campo semántico, una palabra, sea su significado, es buscar ese significado en el Antiguo Testamento. Porque como yo les he insistido mucho, mucho, y nunca va a ser suficiente el énfasis con relación a eso, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, quienes lo escriben son judíos. Mm. El pensamiento de ellos está arraigado no en la cultura griega, sino arraigado en el pensamiento hebreo. Y ese es el principal valor que tiene la Septuaginta en los estudios bíblicos. O sea, no es que la Septuaginta sea inspirada, algunos piensan que sí, pero evidentemente lo que Dios inspiró fue el texto hebreo, pero sí la Septuaginta provee un puente lingüístico entre el griego del Nuevo Testamento y el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Bueno, porque es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, porque la hicieron conocedores del hebreo y conocedores del griego, mayormente eran conocedores del hebreo porque quienes hicieron esa traducción de la Septuaginta eran algo así como lo que nosotros conocemos como rabinos, no fueron griegos, sino fueron judíos, eh, diferente a otras traducciones griegas que se hicieron ya en el segundo y tercer siglo de nuestra era, ¿no? Entonces, quienes escribieron la Septuaginta crearon, digámoslo, por decirlo de alguna manera, crearon un patrón de traducción donde ciertos términos hebreos fueron traducidos por ciertos términos griegos. De manera que eso nos permite devolvernos de esos términos griegos en el Nuevo Testamento a cuáles serían los correspondientes en el hebreo. Ese es el valor entonces lingüístico de la Septuaginta. Ahora, para poder hacer ese puente lingüístico, o sea, devolvernos del Nuevo Testamento en griego a los originales en hebreo, pues necesitamos una Septuaginta interlineal, lo que se llama una Septuaginta interlineal. ¿Qué es una Septuaginta interlineal? Bueno, una Septuaginta que tiene el término griego, pero debajo tiene el término hebreo correspondiente, como los interlineales Mm. griego-español, hebreo-español. Uno mira el original griego y debajo pues tiene una palabra española a la correspondiente, o inverso, ¿no? Tenemos un texto español y debajo nos presenta el texto griego o hebreo. Miremoslo aquí, por ejemplo, en Logos, un interlineal inverso es Reina Valera. Espera un momentico y lo abro. Vamos a abrir una Reina Valera acá que tiene interlineal inverso. Y Isor también los tiene, ¿no?
Entonces, cuando yo tengo un interlineal inverso, inverso es que partes del idioma al que se tradujo hacia el idioma original, nos presenta el texto de esta manera, no te lo acaba. Ustedes lo conocen, Isor también nos tiene esas herramientas. Si yo miro una palabra acá, indiscutiblemente, luego me coloca la palabra griega original, homologumenos, confesadamente, y luego nos da alguna información morfológica. Bueno, una Septuaginta interlineal tiene eso mismo, pero en griego y en hebreo. En logos existe una, pero sé que no todos tienen logos y seguramente los que tienen logos no tienen esa Septuaginta porque ese es un recurso muy específico, un recurso que hay que comprarlo aparte específico, que es una Septuaginta interlineal esta Septuaginta con morfología y contexto interlineal. Observenla acá, yo me paro en cualquier pasaje del Antiguo Testamento, tenemos el texto griego, pero si yo le activo el interlineal, debajo tenemos el original hebreo de cada palabra griega. Entonces, por ejemplo, acá, Saúl en griego, acá aparece el original hebreo Shaul. O acá, Exuden Noka, y acá aparece el original hebreo Measti. Esa es una Septuaginta interlineal. ¿Para qué sirve? Bueno, para devolvernos desde un término griego que yo encuentro en el Nuevo Testamento hacia el término hebreo correspondiente. El Tugi hace algo parecido, ¿cierto? Ajá, correcto. Tugi es muy bueno porque nos proporciona eso. Y también Kitel. Miremos acá, por ejemplo, yo tengo acá abierta la palabra Erjome. Digamos que yo estoy analizando un pasaje del Nuevo Testamento y tiene la palabra Erjome. Luego le digo, hágame estudio de palabra bíblica, aquí me da los léxicos, aquí me da las traducciones en español, según la Reina Valera 60, y aquí, porque yo tengo instalada esta Septuaginta interlineal, me devuelve a los originales hebreos. Note que aquí me dice traducción de la Septuaginta, entonces me dice, la palabra ergome ha sido traducida por Bo, por Jalaj, Lebo, Yatzar, Abar, Ata, Bo, Ata, Aten, etcétera, ¿sí? Si yo le hago clic acá, igual que si fuera en el español, aquí me muestra en qué lugares de estas 821 ocurrencias en el Antiguo Testamento griego, en qué lugares se tradujo erjome del original hebreo bo. Aquí me lo dio. Así que yo puedo así de esa manera partir a un estudio, ¿no? En logos, si tengo esa Septuaginta interlineal. Lo que dice Alejo es importante. Tugi, el Tugi provee esa información, ese puente lingüístico. Si yo abro Tugi, normalmente nos da algunos originales hebreos. Por ejemplo, esta es una palabra muy rica, aparece muchas veces y tiene muchos significados. Aquí nos da los originales hebreos y nos da algún ejemplo de un pasaje donde ese original hebreo ha sido traducido por esa palabra griega en la Septuaginta. Bueno, claro, eso significa que hay que por lo menos saber reconocer las letras hebreas. ¿Sí? Kitel también provee ese puente y lo hace de una mejor manera. O sea, una mejor manera, quiero decir, porque lo explica, ¿no? Si yo abro Kitel aquí me da, bajo el título de erjome y todo su campo semántico, nos da aquí en la Septuaginta algunos significados y va a trabajar los originales hebreos. Normalmente Kitel hace ese tipo de trabajo y lo explica. Tugi solo nos proporciona las palabras hebreas y un versículo o dos. Kitel nos va a explicar. Entonces, esa es la importancia de la Septuaginta en los estudios del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento, sí. En el texto del Nuevo Testamento tiene otros usos, pero en estudios del Nuevo Testamento, la Septuaginta nos provee ese puente lingüístico entre el griego del Nuevo Testamento y el hebreo del Antiguo Testamento. O sea, pongámoslo en un ejemplo práctico. Cuando, por ejemplo, los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento utilizaban la palabra diatiki, pacto, ¿en qué término hebreo estaban pensando y qué connotación tiene ese término hebreo? Porque en el contexto griego, diatiki
significaba algo así como contrato, la palabra contrato que nosotros tenemos acá. Mientras que, si nos devolvemos al original hebreo, berit, el berit tenía una connotación muy especial, muy específica en el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Lo mismo con una cantidad de palabras, ¿sí? En el contexto griego, la palabra aletheia, verdad, tenía un significado particular, era contar las cosas tal y como sucedieron. Pero si miramos la palabra hebrea que tenían en la mente los escritores del Nuevo Testamento, la palabra emet, o toda la raíz hebrea emet, que conforma muchas palabras, eso significa algo que es firme, estable, un significado diferente. Y podríamos dar ejemplo tras ejemplo de la importancia de esto. Uno de los grandes daños que se ha hecho a los estudios bíblicos aproximadamente desde un siglo y medio para acá es leer el Nuevo Testamento bajo el pensamiento griego. ¿Sí? Uno de los comentarios bíblicos más usados, más famosos, que es de cierta tendencia liberal, es el comentario de Berkeley, que tiene también un libro de estudio de palabras del Nuevo Testamento griego. Berkeley interpreta todo es bajo el pensamiento griego. Hace un daño terrible. Berkeley es el que escribe como Barclay. Barclay, ajá. Correcto. En la ISUR yo he visto un tal Rabasi, algo así, pero no sé qué sea eso, el nombre de alguien, ¿sí? Eso esa es una traducción, no sé, no le han mirado, pero Berkeley sí es muy, muy reconocido. Entonces se ha hecho mucho daño en el campo de los estudios del Nuevo Testamento por leer el Nuevo Testamento bajo la luz del pensamiento griego, ¿no? Y pues lamentablemente también porque el Antiguo Testamento está en el olvido, en los diferentes campos del cristianismo. Se estudia mucho el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento solo se utiliza como un soporte para el Nuevo Testamento. No se estudia el hebreo, no se estudia la teología del Antiguo Testamento. Así que normalmente lo que existe es una interpretación del Nuevo Testamento griega, no hebrea. Entonces, por eso es importante la Septuaginta. Vamos a BibleWorks. BibleWorks tiene una herramienta para eso, que acabo de mostrarles en Logos. ¿Será posible que podamos grabar esta partecita búsqueda? Alejo. Yo estoy Alejo, grabando. ¿Dónde está Alejo? Yo lo estoy grabando en OBS. Después, yo lo subo a YouTube y le paso el link. Listo, por favor. Sí, es que es importante. Entonces, bueno, dentro de las bondades de BibleWorks, como ya lo han podido ustedes notar, tiene muchas bondades, es un software muy completo. Tiene un recurso para hacer ese trabajo de devolvernos desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento hebreo, ¿sí? Bueno, ya la otra vez habíamos visto que nosotros podemos hacer una búsqueda de una palabra, ¿no? De un original griego, de una raíz griega, con doble clic. Y acá en esta sección de la izquierda, déjenme un momento, voy a sacar esto ya. En la sección de la izquierda tenemos la pantalla de búsqueda, ¿cierto? Y aprendimos cómo ampliamos el rango de búsqueda. Y algo importante que yo les decía es que aquí donde nosotros seleccionamos las versiones en las que vamos a hacer la búsqueda, acá, podemos escoger un texto griego que incluye tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento griego. Por ejemplo, este VGT, que acabo de seleccionar ahí, vamos a volver a verlo. Acá. Este VGT incluye tanto el Nuevo Testamento griego Nestlé Aland como la Septuaginta de RAL, que es la normativa, esa es la de Stuttgart. Debemos utilizar ese tipo de textos que nos permiten buscar el término griego no solo en la
no solo en el Nuevo Testamento griego, sino también en la Septuaginta, ¿bien? Entonces, eso es importante. Acá tenemos que ampliar el rango de búsqueda, creo que yo lo tengo limitado el rango de búsqueda. Como que no, vamos a ver. Voy a buscar acá también el Nestlé Alan. Esperemos un segundo, es que acá la semana pasada reinstalé este Windows, entonces reinstalé todo. Se pierden las configuraciones. Nestlé Alan con morfología, creo que este nos sirve acá. Nestlé Alan, vamos a buscar grafo. Ahí me la buscó, pero solo Nuevo Testamento. Vamos a ver. ¿Sí están viendo ahí? Sí. Bueno, listo. Yo lo que estoy tratando es de configurar para que me muestre las búsquedas no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Ok, nada. Acá, display. Tiene que ser acá. Aquí estamos. ¿Y por qué no me lo muestras? Quizá hay que volver a hacer la búsqueda, Paz. Sí, en ese toca como reiniciar la búsqueda porque hay veces se queda como pegado el... Ajá. Vamos a hacer graph. Doble clic. Y ahí va a buscar que la... Cualquier palabra, estoy buscando cualquier palabra, pero quiero que me la muestren también en la Septuaginta, los resultados también en la Septuaginta. Límites de búsqueda. Ahí está todo. No tendría que ser ahí. Esta última, vamos a ver si esta última sí. Nos está haciendo la búsqueda morfológica completa, no solo la raíz. Ya, no, ya. Pero me muestra solo Nuevo Testamento la búsqueda. ¿Qué palabra es? ¿Qué? Grafo. Pues es cualquiera. O sea, no me interesa la palabra, sino que me busque, que me muestre la... ¿Y esa es la que hay que hacer con el arroba? Con punto y con arroba, sí. Bueno. Grafo. Bueno, vamos escribiendo a ver. Grafo. Los resultados me los muestra solo en Nestlé Alan. A mí sí me muestra, Paz, todo. ¿Antiguo Testamento? Sí, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué texto tiene seleccionado? El BGT. Ese que yo estoy seleccionando, ¿cierto? Sí. ¿Y a ustedes, a los otros? Está apenas haciéndolo, pero... Ok. Verifican a ver qué búsqueda les da. Entonces, ¿Cómo es que hago para que busque todas las... ¿Con arroba? Punto. Es que yo le doy punto. Punto escribe la raíz griega y ya, no más. La raíz es hasta la, digamos, grafo es hasta la F, hasta la F.
La fi. A la letra, sí, la palabra griega y no más. Acá sí ya me lo mostró con el primero. Ah, bueno, haciéndole con el BGT, con este Sí. texto que se llama BGT, con el BGT. Entonces tenemos que tener acá en la ventana de Biblia el texto que se llama BGT. BGT. Este, BGT. Ahí aparece en la ventana. Acá lo tengo, es este BGT. Ya. Si le hago doble clic a cualquier palabra, vamos a ver otra que falí. Note que la búsqueda entonces me la muestra en el Antiguo Testamento. Aquí me está mostrando un cuadro de resumen. ¿Cuántas veces aparece en el texto bizantino, en el texto griego? O sea, en Nestlealan más Septuaginta y en Nestlealan no más. No sé por qué me está mostrando ese cuadro. Tengo que desactivar. Bueno, note que aquí, entonces, esa palabra ya podemos encontrarla en el Antiguo Testamento. Pero aún no tenemos el original hebreo. Claro, tenemos solo búsqueda en griego. Vamos a buscar aquí un pasaje del Nuevo Testamento. David, ¿cuál pasaje es que estás estudiando? Primera de Pedro. El micrófono. Ah, ¿Cuál micrófono? Primera de Pedro. 1:3. Primero Pedro 1:3. Listo. ¿Cómo hago para que me busque la Septuaginta también? ¿Cómo le...? ¿Ya abrió Alejo este texto, el BGT? Sí, ya lo Este. tengo. Sí. Ajá, listo. BGT. Simplemente hágale doble clic a una palabra. Vamos a hacerle, Sí. voy a buscar primero de Pedro 1:3, voy a hacerle doble clic a Logitos. Bendito. A ese Logitos. Y aquí ya me lo buscó en la Sí, pero no, anterior. aquí, digamos, a mí me lo está buscando solamente ahí en el... Bueno, Sí, entonces cambias. miremos acá y miremos cómo tiene definida el rango de búsqueda. Show Share Limits. Sí, yo le puse Antiguo y Nuevo Testamento. Que póngale acá donde dice no aplicar límites. Ah, ok. A ver si ahí lo hace. Vuélvale a hacer doble clic. Entonces, no, me la trae solo del mismo texto de Colosenses. Bueno, entonces otra vez acá, pero ahora choose share version. Ujú. Escoger versión para búsqueda. Sí. Y búsquelo acá en la sección griego. Abre la sección griego, busque esa misma. Esta. BGT. ¿Cuál? BGT. BGT. La La No. misma. primera Pedro, ¿qué era? Hermano Primera de David. Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Mm, Y vuelva a hacer la búsqueda, seleccione esa versión. BGT. BGT. Ok, sí, me salió 96. No, No, Alejo. no, no sé qué es lo que tiene mal. Verifique que sea idéntico acá. Mire, BGT. Sí, Y acá, ¿qué dice? BGT. Acá. sí, BGT también. También. Vuelva a hacer doble clic a una palabra. A otra. Cualquier otra doble clic. Por ejemplo, a Teos. Me la trae. Me la trae que, pero solo el Nuevo Testamento. El límite entonces debe ser el problema. Ah, no, pero con otra palabra. Ah, bueno, en Cristú, le dice Cristú aquí y sí me aparece Antiguo Testamento. Pero con la palabra eniqueto, que estoy con Ah, Colosenses, solo me aparece. entonces solo está en el Nuevo Testamento eso. mm, Voy a quitar todo esto, solo que me deje lo que quiero. Sí, porque Cristo solamente es en el Nuevo Testamento.
No, Sí, Jesús sí aparece en el Antiguo Testamento, en Cristo. Salmos, en Samuel. Antiguo Testamento, sí, claro, ungido. Bueno, Ok. ya Ah, entonces, sí te está dando la búsqueda, ahora sí, Alejo. Sí, sí, pero entonces ya me di cuenta que con algunas palabras sí, con otras no. Claro, obvio, hay algunas que solo se usan en el Nuevo Testamento. David, ¿me está dando la búsqueda? Sí, señor. Bueno, entonces, si nos paramos en 1 de Pedro 1:3 sí. y, por ejemplo, buscamos el logitos, doble clic, ya tenemos el resultado de búsqueda ahí. A mí me dice que aparece 96 veces, Sí, señor. A ¿sí? mí también. A mí Sí. también. Correcto. Entonces tenemos ya Génesis, bueno, de Génesis, todo eso, y al final tenemos Nuevo Testamento. Ahora, aquí tenemos la misma palabra griega, pero en resultado de búsqueda en la Septuaginta. Todavía no sabemos cuál es el original hebreo, ¿cierto? A no ser que usted sepa hebreo, y aquí se abre el Antiguo Testamento hebreo, pues va a notar que es la palabra Baruch, pero hay que saber hebreo. Sí. ¿Listo? Entonces ahí uno se queda limitado porque tenemos el griego, pero tenemos el texto hebreo acá. Si usted tiene activado para que le muestre el texto griego, por ejemplo, acá yo tengo el de Westminster, nos lo muestra ahí con morfología, pero uno dice, bueno, ¿y ahí qué hago? No sé. Bueno, vamos a mirar entonces la herramienta que tiene Bibleword para poder devolvernos al original hebreo. Vamos a recursos, acá al menú recursos, y en la parte de abajo está esta opción, Parallel Hebrew Septuaginta, La gente. paralelo entre el hebreo y la Septuaginta. Vamos a hacerle clic. Y nos abre una ventanita donde él tiene un interlineal de la Septuaginta. Noten acá cómo nos lo presenta. Estoy en el primer texto de resultado de búsqueda, Génesis 9:26. ¿Sí? Sí, señor. Acá me dice, me coloca el primer término hebreo, Bayomer, y luego el término griego, Keipen. Luego me da la morfología hebrea y luego me da la morfología griega y la forma hebrea, Bayomer. Entonces la que estamos buscando es el logitos. Noten acá el griego. Miren en la segunda columna está el griego. Primera columna hebreo, segunda columna griego. El logitos. ¿Notan? ¿Sí lo ven todos? Sí, 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 sí. Si le hago clic ahí, aquí ya tengo el original hebreo, Baruch. Sí. Y aquí pues me da un léxico para poder leer. Todo eso está en inglés. Lo que pasa con este es que es en inglés. Pero bueno, ya ahí tengo un original hebreo que puedo buscar para poder analizar textos del Antiguo Testamento. Déjenme ampliar acá. Textos del Antiguo Testamento donde aparece ese original hebreo y saber qué significa allá. Bueno, ahora, partiendo acá, bueno, ya pudimos llegar al original hebreo. Ya sabemos que el original hebreo de la palabra griega elogitos es Baruch, por lo menos el que más veces se traduce así. Si usted no sabe leer hebreo, bueno, ya tiene las letras acá, ya las tiene. ¿Sí? Ahora, aquí mismo en esta ventana tenemos unas opciones de búsqueda acá arriba. Share, búsqueda. Vayamos a esta segunda. Fin, Hebrew Septuaginta Equivalents. Buscar equivalentes hebreos en la Septuaginta. Vamos a hacerle clic. Nos abre esta ventanita que funciona en dos direcciones. O sea, funciona escribiéndole una palabra hebrea o funciona escribiéndole una palabra griega. Si yo le coloco una palabra hebrea, me va a mostrar los términos griegos que en la Septuaginta tradujeron esa palabra hebrea. Si yo le coloco una palabra griega, me va a mostrar los originales hebreos que reproduce esa palabra hebrea en la Septuaginta. Vamos a hacer lo siguiente. En el Greek Lema, en el lema griego, vamos a escribir la palabra que estamos buscando en griego, el logitos. ¿Se acuerda que esa es la que estamos buscando? Sí. El logitos.
La escribimos. Si usted no se acuerda, por ejemplo, mire, yo la escribí con ita, con iota y es con ita. Entonces ya la corrijo, porque aquí la tenemos. Partimos de Primera de Pedro, fuimos de la primera aparición de esa palabra. Ahora lo tenemos acá. Yo escribo la palabra griega acá y le doy enter. Y va a empezar una búsqueda. Mire, y ahí se demora, en esa búsqueda se demora. Si es un término que aparece muchas veces, se puede demorar más de un minuto la búsqueda. ¿Qué está haciendo ahí? Está buscando los originales hebreos, donde la Septuaginta tiene la palabra eublogitos. Y nos lo va a presentar en un cuadro de resultados. Vamos a esperar a que busque. ¿Sí? ¿Entendieron lo que les estoy mostrando ahí? Sí. ¿Explicando? Sí. La idea es mirar la misma palabra, pero en hebreo, para ver un poco lo que hace Tugi, ¿no? Que es un poco lo que hace Tugi. Lo que hace Tugi y lo que hace Kitel. Pero lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta. Sí. Pastor, aquí dice desde Génesis 1:1 hasta Judas 21:25, digo, hasta Apocalipsis. Sí. Sí, busca todo, todas las Septuaginta, incluidos libros apócrifos. Ya. Entonces también puedo dar el límite que solo busque, digamos, en Apocalipsis. Sí, pero como necesitamos el Antiguo Testamento hebreo, mire, acá es importante esto, mire, como en toda traducción, ¿no? Una palabra griega en español puede ser traducida de diferentes maneras, como hemos aprendido, ¿cierto? Lo mismo sucede en la Septuaginta. Una misma palabra griega pudo haber traducido varios originales hebreos. Y por eso es importante volver allá. Note el resultado. El resultado de búsqueda me dice que hay 3 términos hebreos que han sido traducidos por el logitos. El primero, berajá, una sola vez. El segundo, 5 veces, pero esa es la conjunción. Por eso tiene una sola letrica, ese no cuenta. Y el tercero, que es el de más frecuencia, es baraj. Baraj. La raíz baraj que aparece 43 veces. O sea, en 43 ocasiones, la Septuaginta tradujo baraj, la raíz hebrea baraj, con el logitos. Bueno, pero ¿qué hacemos? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, hagámosle clic en la primera, berajá. Y mire aquí, ¿vieron la ventana que cambió? Sí. Berajá, ahí me dice, ¿dónde aparece? Una vez, ¿dónde? En Génesis 12:2. Entonces, me voy a mirar ese texto. Voy a ir a leer ese texto, Génesis 12:2. Porque acá lo tenemos en hebreo, en griego, míralo acá arriba en griego, y aquí en hebreo. Entonces necesitamos pues mirarlo en español. Y acá nos da un análisis de la palabra. Si yo quiero acá abajo, hago clic acá y aquí me da un análisis de la palabra en un diccionario en inglés, ¿no? Inglés. Lamentablemente acá todo esto está en inglés, bueno, pero usted puede copiar, pegar allá en el traductor de Google para ver más o menos qué es lo que dice ahí, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, vayamos a Génesis 12:2. Entonces usted ya lo puede buscar es en Isor o en Logos. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este es el original. Bendición, berajá. Entonces, por ahí puedo yo empezar a analizar el texto, el significado del texto, de la palabra, en un texto particular. ¿Sí? Veamos la otra, la que más veces se usa. Baraj, 43 veces. Mire, cuando hago clic, automáticamente cambió y acá ya me muestra todos los pasajes donde aparece. Y puedo empezar a leer esos textos, o por lo menos los más relevantes, para ver el significado de esa palabra en el Antiguo Testamento, en el original hebreo. Claro, debo estar apoyándome en Kitel. Kitel da mucha explicación acerca de esto, ¿no? Pero el punto acá es que hacemos un trabajo es por nuestra cuenta.
para poder corroborar lo que estamos leyendo en los léxicos o para poder ver cosas que quizás los léxicos no están dando, ¿no? Génesis 9:26, vayamos a ese texto. Génesis 9:26. Dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Podemos seguir mirando otro texto. Vamos solo a leer, estoy solo por encima haciendo la lectura. Génesis 14:20. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Bueno, este texto tiene una diferencia con relación a los dos anteriores, ¿no? Ajá. Los dos anteriores era Dios impartiendo bendición y en este es elevando una bendición a Dios. ¿Qué es lo que hace Pero en Pedro? una estructura atributiva, Dios es bendito. Y que es lo que hace Pedro, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Ah, interesante. Entonces aquí usted ya encontró un texto que puede ser paralelo, Ujú, ¿cierto? Por la estructura. ujú. Este sería un texto paralelo al de Pedro. Bendito sea el Dios. Y acá dice el Dios altísimo. ¿Por qué? Aquí da la razón. Podemos seguir mirando. Génesis 24:27. Y dijo, bendito sea Jehová. Otra vez bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino. Ahí vamos notando ya un significado de la palabra. ¿Vieron? Y si seguimos mirando los 42 textos donde aparece, seguramente vamos a tener una idea más amplia del significado de esa palabra en el Antiguo Testamento. La clave es esa. La clave es esa, ¿no? No lo podemos hacer en concordancia en español. No podemos simplemente decirle acá en español, búsqueme la palabra bendito, porque puede reproducir diferentes originales hebreos, diferentes originales griegos. Por eso tenemos que hacerlo es por vía de la Septuaginta. Entonces, esta es la herramienta que tiene Bybleboard, muy útil, que nos permite devolvernos hacia el Antiguo Testamento hebreo vía la Septuaginta. ¿Bien claro? Y con hebreos también se puede hacer lo mismo. Lo mismo, si tú puedes escribir una palabra hebrea acá, entonces vamos a escribir Barak, a ver qué nos vota. Acá nos los votó, mira, Barak, los vota al revés, la de mayor frecuencia acá abajo. Barak, mayormente fue traducida por el flogueo, el verbo, bendecir. 267 veces. 104 veces traducido con que el blogueo, o sea, la conjunción con el i. 43 veces el logitos. Note, el que está estudiando David, el logitos. Pero entonces es interesante que también el campo semántico se puede ampliar con el verbo evlogueo, con este verbo evlogueo. Pero entonces nota que se puede hacer la búsqueda inversa. Uno puede escribir en hebreo o puede escribir en griego y nos va a botar los equivalentes. Pastor, sino que mira que arriba, pronto lo que decía el hermano Roberto es que arriba dice Génesis 1:1 como a Judas 21:25, no tiene, eso no lo puede cambiar. Yo no vi eso. Sí, eso es lo que No le entendí antes, sí, pues entonces pongámosle Apocalipsis, a ver qué pasa ahí. Invalide rango, déjame ver. Pues que la palabra no existe quizá en esa parte, no sé. No sé, no. Déjame ver. Red debe ser en inglés. Pero en inglés, red 20.1, a ver qué hace. 2 puntos, ¿dónde están 2 puntos? Como es este teclado inglés, cambia todo, voltea todo, ¿dónde saco los 2 puntos? Copiémoslo. No sé por qué aparece ese rango, pero sí. Aunque en la búsqueda que hace ese floguitos no aparece, llega nomás hasta primera de Pedro, 1:3. Puede ser por eso, no sé, pero debe haber una razón. Floguitos. Ahora no sirve el rango de búsqueda. Lo dañé. Mirar qué hace ahí. Puede ser por eso, porque va del primero al último. Venga, a ver, voy a volver a hacer ahí, le borré el rango de búsqueda, a ver qué da. Por eso es lamentable que este software no lo hayan dejado de producir.
Pastor, mire La- que con respecto a ello, ¿sabe quiénes son las personas que más me han pedido el Bible Bar, Son adventistas y seminaristas católicos. los que estudian la Biblia exegéticamente, Sí, ahí vemos cómo estamos. me parece impresionante. O sea, cada vez yo le pregunto, ¿y vos de dónde sos? No, que adventista, que no sé qué, o que el seminarista. Hay Por eso, muy por eso pocos. estamos donde estamos. No, mano, qué tristeza. Ah, Este, bueno, pero este lo podemos compartir. ¿Lo ¿qué? podemos compartir el Bible Word con otros? David él lo tiene en su canal, ahí tiene un Ah, video de instalación y ahí lo contactan a David y dice, yo quiero instalarlo. Y David cobra ahí comisión. Por eso, cualquier cosa, si necesita instalarlo, me avisa, yo le paso el link. ah, bueno. Pues digamos que lo lamentable es que este software dejaron de producirlo y es el mejor que existe para estudio bíblico, no tenés herramientas. Yo creo que lo hubieran seguido, ya lo hubieran sacado hasta en español, ¿no? Sí, claro, pero lo bueno es que ya que lo dejaron de producir, pues entonces ya Es- no hay cómo comprarlo. mm, Digamos que en cierta medida el software quedó libre. mm. Pero también como que se detuvo ahí, ¿no? Porque hubiera No, podido actualizarse. ya no lo producen, ya hasta ahí llegó esa versión, ya no hay más trabajo. Pero así como está, es muy completo, Imagínese, impresionante. muy completo. Mire todo lo que se puede hacer. El hecho de que tiene los manuscritos también, tiene la lectura, no, tiene herramientas espectaculares. Yo realmente este no lo uso mucho porque tengo una colección muy completa de logos. Este lo utilizo mucho es para mirar los manuscritos originales, o también lo utilizo para comprobar diagramación. Pero es un software sensacional. Bueno, miremos la siguiente palabra del texto de David. ¿Dónde estábamos, Pedro? Aquí. Toca minimizar esta ventana. Nos devolvemos a primera de Pedro 1:3 y veamos otra palabra. Teos no, patir, tío. Bueno, ¿qué otra palabra importante de David en ese versículo? Yo le digo. Recuerden que ese ejercicio no lo hacemos con todas las palabras, sino con las palabras que detectamos de acuerdo a los principios que nos da Gordon Fee, de las guías. Escogemos las palabras que necesitan este tipo de análisis. Esa palabra Anastaseos, Anastasios. Esa le voy a mencionar, la de regeneración. Bueno, sí, a mí me gustaría mucho estudiar este Helios por el significado en el Antiguo Testamento. Pues misericordia, sí. Helios, misericordia. Bueno, hagámosle ahí. Y ahí también van a estar. Incluso mire que con Quitel, pues como estaba en el Nuevo Testamento, no copié la parte del Antiguo Testamento, pero ya que usted está mencionando esto, creo que voy a copiarle y echarle la leída. Quitel, Ujú. hay que, para mí, mi concepto, la parte más importante de Quitel es la del Antiguo Testamento. Ya. Sí, Porque yo, de ahí es que se desprende el significado en el Nuevo Testamento. porque todas las palabras, lo más hice uso griego en el Nuevo Testamento, no copié la del Antiguo Testamento. Y porque lamentablemente no tenemos en español y digital, ahí en físico, no tenemos un diccionario teológico del Nuevo Testamento, como si tenemos el Quitel. Existe en español, pero yo creo que la otra vez les mostré, los venden editoriales católicas y cada tomito vale sus 300,000 pesos, 500,000 pesos. Pero si uno consigue un diccionario teológico espectacular. Hay que quemar los libros católicos. Por el hecho de que lo venda librería católica no quiere decir que lo produjeron católicos, lo produjeron liberales, protestantes y católicos. Aunque ese diccionario nuevo, nuevo diccionario bíblico, Certeza, ayuda también mucho porque... Ese es muy bueno, ese es muy técnico. Y ese lo tiene bueno. Iswar. Sí, y Logos también. No, ese es muy bueno. En el diccionario bíblico en español, el mejor que tenemos es ese. Es muy técnico, da información técnica y ese es el tipo de información que nosotros debemos aprender a buscar. Pero imagínese un diccionario teológico del Antiguo Testamento que tenga una información equivalente así como la que nos da Quitel, es espectacular. No, genial. Yo tengo la colección completa desde Alfa hasta Gimel, como 1500 hojas del diccionario teológico del Antiguo Testamento, pero solo hasta Gimel, y lo estoy buscando
por Amazon, por internet, por todo lado, a ver si se consigue, no se consigue eso, Qué vaina. lamentablemente. En PDF conseguí un texto, pero en italiano. Eso es un trabajo brutal, espectacular. Bueno, pero miren, Helios. Entonces, bueno, aquí ya tenemos Génesis 19:19, para, como punto de partida para empezar a buscar la palabra Helios. Entonces, vamos acá. Génesis 19:19. Recursos, recuerden, recursos, Ujú. paralelo hebreo Septuaginta. Me abrí la misma ventana que yo tengo allá atrás. Ahí está. Génesis 19:19 era. Porque aquí no me buscó el texto. 19:19. ¿Cómo Oh, los cierto. hago, cómo hago para quitarle digamos, otras versiones ahí en donde uno Acá, busca? acá, bueno, Sí, ahorita yo lo hice, ¿cómo fue que lo hice? No, ¿dónde fue? Tiene que ser acá, en este, donde aparece el nombre de la versión. No, no miento, no. Es acá en este, sí. hacemos clic y le decimos acá, elegir versiones para ver. Ah, ok. Acá, las que usted le deje con el chulito, ahí esas son las que va a mostrar. Ah, ok, ok. Sí, porque es que se llena de versiones y Sí, uno no, sí, sí. es bueno de pronto meterle una también en español. Esta tiene versión en español, ¿no? Acá abajo, Allí entonces está, uno, creo que señala donde está el loguito chiquito que dice VGT, clic derecho, sí. remove. Ay, ¿dónde? Clic Ahí, derecho, remove. y ahí ya, tan. ¡Ay, David! No, hay que Es estar, un genio. estudiando, hombre. Hablando. Sí, impresionante. Listo. Mira, acá por ejemplo ya tengo Septuaginta, texto hebreo y español. Reina Valera 60. Ujú. Ay, misericordia. Bueno, vamos a Génesis 19:19. Ya hicimos la búsqueda, ¿no? Vamos acá a recursos y abrimos el paralelo hebreo Septuaginta. Yo lo cerré para que me la abra de nuevo, pero ahora sí en la versión que yo quiero, ¿no? En el pasaje que yo quiero. Muchas gracias. Hasta luego. Ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces estamos buscando la palabra Helios, ¿no? Helios, acá. Helios, aquí está. Mm. Note que en griego, Helios y el logito suenan muy parecidos porque provienen de la misma raíz, ¿no? Ajá. Pero en hebreo vamos a ver algo interesante. Helios, acá está. Estamos buscando Helios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Están señor. Sí, ubicados? sí, Sí. sí, sí. Ah, bueno. Helios, el original hebreo es este, Gen. Aquí ya nos botó un léxico del término hebreo gen. Ese término hebreo es importantísimo. Gracia. Se traduce gracia la mayoría de las veces, gen. Pero vamos a mirarlo. Entonces vamos a abrir acá en búsqueda, search, y buscar equivalentes. Vamos a escribir el término griego que estamos analizando, eleos. Y vamos a hacer enter para ver cuáles son los originales hebreos. Vuelve y bota, pero dice GDA 2125. Ese GDA debe ser, Judas. Ah, creo que es no. que buscan apócrifa también. David tiene apagado el micrófono. Creo que busca también en las apócrifas del Nuevo Testamento, me parece. Sí. Dice Judas que, ve, es que Judas, ¿qué era eso? No, eso no es Judas porque Judas no tiene ningún capítulo. Creo que busca en la apócrifa también, en la apócrifa del Nuevo Testamento. La apócrifa del Nuevo Testamento tiene Hermas, las cartas de Clemente, tiene el Evangelio de Tomás, el no sé qué más cosas. Esta palabra aparece muchas más veces, note que ya se demora más la búsqueda, lleva 218 búsquedas, resultados de búsqueda.
Ya, ahí apareció. Nos la encontró. Nos vamos hacia abajo, ¿no? Recuerde que esto coloca de 1 y las más veces abajo. Helios, la mayoría de las veces se tradujo como Gesed. 202 veces. Clic. Aquí ya nos bota entonces el análisis o los resultados de búsqueda para que yo empiece a analizarlo. El gen que aparece en Génesis, acá está solo 3 veces. Génesis 19, Números 11, 15 y Judas, no, eso es Jueces 6, 17. Miremos Génesis 19. Estamos viendo Helios, el original hebreo gen. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia, ese es el término, en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, este ya es otro, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Acá gracia aparece en paralelo con misericordia. En las dos Y con aparece con el contexto de vuestro siervo. y en las dos aparece el gen, ¿cómo dice usted gen? Sí. En estos tres sí, en los tres que estamos considerando acá, sí. Se me trabó esto, ¿qué pasó? Acá. El siguiente, números 11-15, miremoslo a ver. Números 11-15. Estamos con gen. Solo 3 veces aparece ese original, ¿no? Traducido como Helios. Números 11-15. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si haya gracia en tus ojos y que yo vea mi mal. El segundo texto. Y el tercero es Jueces 6:17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé la señal de que tú has hablado conmigo. ¿Notaron un patrón común en los 3 textos que leímos? Ajá. ¿Qué? Gracia delante de los hombres y como un condicional, como si he hallado gracia. Si he hallado gracia, correcto. Y ruego. Ruego, sí. Es de un inferior a un superior, ruego. Este es un lenguaje pactual, ruego. Gen, gracia es uno de los términos más importantes en el pactualismo del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ahí ya pudimos ver 3 textos que nos amplían un poquito el significado del Helios que Pedro está utilizando. Ahora podemos mirar el que más veces se utiliza, Gesed. Y ahí sí ya David tiene para divertirse, 222 referencias. Para desestresarme, digo. Sí, si no tiene nada que hacer, bueno, acá ya tiene para... Pero noten que el ejercicio es muy sencillo, ¿no? El ejercicio es muy sencillo porque lo que estamos haciendo es utilizar esta herramienta para poder encontrar el término hebreo y leer los textos. No vamos a hacer análisis de cada texto, solo vamos a leer los textos y notar el concepto general del término para poder pensar como piensa un hebreo. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando dice misericordia? Allá, cuando dice bendito. Entonces, ese es el ejercicio y de ahí la utilidad tan grande de esta herramienta de Bible. ¿Bien? Okay. Recuerden que el análisis, insisto en eso, el análisis no lo hacemos con todos los términos, lo hacemos con los que son relevantes. Gordon Fee nos da una guía acerca de eso. Ahí lee las palabras importantes. Tome nota de palabras conocidas previamente, como palabras de contenido teológico. Segundo, note las palabras decisivas para el significado del pasaje, pero que parecen ambiguas o oscuras, que pueden ser interpretadas de 2 maneras, 3 maneras. Tercero, note las palabras que se repitan o que se presenten como motivos en una sección o párrafo, palabras repetidas que el autor las está utilizando varias veces. ¿Sí? Observen algo, en español nosotros no relacionaríamos bendito y misericordia, pero en griego sí. Ajá. Bendito, el logitos, misericordia, helios, de la misma raíz. O sea que en un versículo Pedro utilizó 2 términos del mismo campo semántico. Y en hebreo, el logitos, baruch,
Eleos, gen, son dos términos que se utilizan en la connotación de el favorecimiento de un superior a un inferior en un contexto de pacto. Ahí ya me metí en un asunto teológico. Seguramente Kittel trata esas cosas o algún diccionario teológico. Cuarto, esté alerta para detectar las palabras que puedan tener más importancia en el contexto de lo que parezca a primera vista. Esas son las palabras que debemos estudiar. De esa manera, devolviéndonos a la Septuaginta. No todas. No todas. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Sigan trabajando en su texto entonces con las palabras para ver si podemos cerrar este capítulo y avanzamos ya a la parte del trabajo del trasfondo histórico-cultural, que es el punto 5. Bueno, Listo. a nadar en el Antiguo Testamento. Correcto. Muy bien, hermanos. Hasta aquí llegamos por hoy. Ok. Bueno, Muchas gracias. bueno, listo. Bueno, pastor, Buen muchas día. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao, hermanos, hasta luego. Hermanitos.